Gracias por continuar con nosotros. La batalla por el poder en Venezuela también se libra en los predios de la ONU, donde este martes el ministro de Exteriores de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, acusó a Estados Unidos de promover una agresión contra el gobierno oficialista. Arreaza manifestó que el golpe de Estado contra Maduro fracasó, esto en alusión a los episodios de violencia de este fin de semana en la frontera, cuando grupos de la oposición intentaron sin éxito ingresar la ayuda humanitaria en el país. El funcionario también calificó de hipócrita a Trump y le preguntó cuál sería su respuesta si algún país intentara hacer llegar un convoy de asistencia humanitaria a través de la frontera con México, esto en respuesta a la declaración de emergencia del mandatario estadounidense. Por su parte, el enviado especial de Trump interina de Juan Guaidó, y tenemos que lidiar con los esfuerzos. Por su parte, el enviado especial de Trump para Venezuela, Elliot Abrams, se mostró confiado en que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobará en el transcurso de esta semana una resolución sobre la crisis en el país suramericano y avisó que su país prepara nuevas rondas de sanciones. Abrams agregó que sería una vergüenza si Rusia, un firme aliado de Maduro, veta el texto del Consejo. Mientras, en Venezuela, Maduro redobla sus críticas a Estados Unidos y también a Colombia. Los detuvimos el 23 de febrero y los derrotamos. Cuando estaban derrotados ya, trataron de montar el falso positivo de que supuestamente el pueblo bolivariano de Venezuela había quemado unas gandolas que traían comida podrida y No. Fueron ellos mismos. Fueron sus propios delincuentes, Iván Duque. Los delincuentes que usted pagó, que trajo de Colombia y Venezuela. Sus criminales, los que quemaron las gandolas podridas que usted quería meter a la fuerza en Venezuela y que no pasaron ni pasarán jamás. Por la fuerza, nada. Por las malas, nada. Y pese a los temores de que podría ser encarcelado, Juan Guaidó, quien se declaró presidente interino de Venezuela, prometió que regresará al país a cumplir sus funciones. El líder opositor también reveló que tiene información de que el gobierno de Maduro habría entregado armas a convictos. Varios de los soldados que han abandonado el usurpador nos han contado cómo uniformaron a cientos de presos para dispararle al pueblo del Táchira y Bolívar. Y además, desde los rangos más bajos hasta los más altos, reprochan saber que una ministra entrega armas y uniformes a delincuentes. En los próximos días, desde la Asamblea Nacional legítima y electa por el pueblo, comunicaremos contundentes medidas que se tomarán al respecto. Y sepan que yo no asumí este compromiso para ejercerlo en un lugar que no sea Venezuela. Así que nos vemos en Caracas muy pronto. Sobre estos temas y sobre todo sobre las posiciones de los países, especialmente la mexicana, vamos a hablar con nuestro invitado. Se llama Fernando Belanzaurán y se encuentra en Ciudad de México, analista político y también muy activo en estos temas en ese país. Buenos días, Fernando, bienvenido a Café CNN. Muchas gracias, Jennifer. Encantado de estar contigo, con tu auditorio. Todos sabemos que México se ha mantenido neutral frente a la crisis venezolana. Ayer, por ejemplo, pidió que se entregue la ayuda humanitaria, pero con los principios que exige tal acción y también que ambas partes se sienten a dialogar. ¿Por qué molesta tanto esta posición y sobre todo en algunos sectores mexicanos también? Sí, bueno, la verdad es que la neutralidad en este contexto es respaldo al opresor. México debiera cumplir con lo que dice su Constitución y respaldar y promover los derechos humanos en el mundo y, entre otras cosas, también la democracia. Y es evidente que Maduro es un dictador inescrupuloso, asesino, etcétera, que reprime y oprime a su pueblo. En ese sentido, nosotros no deberíamos ser neutrales. Reconozco que la Cancillería mexicana actuó muy bien con Sergio Ramos, ayudándolo en toda la parte consular y cuidándolo hasta que fue deportado, pero me parece que es insuficiente. México en Uruguay se aisló de la comunidad internacional. El tema no es que hablen, ya han hablado la oposición venezolana y el gobierno, pero el gobierno venezolano, si se le puede llamar así, o la dictadura, ha solamente ganado tiempo. Eso sucedió hace poco en República Dominicana. Y lo que urge es poner las condiciones para que haya elecciones libres en Venezuela, como lo han entendido en Europa, como lo han entendido en gran parte de América,
y yo creo que la presión internacional tiene que obligar o ser mucho más efectiva para que haya elecciones. Simplemente es un diálogo. ¿En qué cambiaría, Fernando? ¿En qué cambiaría, Fernando, si México, digamos, se une al Grupo de Lima más decididamente? En el Grupo de Lima, por ejemplo, se encuentra Estados Unidos, un país muy poderoso que ha reconocido a Juan Guaidó como presidente interino de ese país y también que está, digamos, presionando a Nicolás Maduro para dejar el poder. ¿En qué cambiaría si México se agrega a este grupo? Sí, bueno, pues México es prácticamente de los últimos de los últimos países que sostienen o respaldan a la dictadura. En Montevideo solo Bolivia y México se quedaron solos con esta propuesta de diálogo a secas o diálogo en abstracto, mientras toda la Europa y otros claramente le dijeron a la dictadura o hay elecciones o no es contigo e incluso reconocieron a Guaidó. Me parece que México tiene que ser más firme en la posición sobre la democracia. Lo que hablan de la doctrina Estrada, la verdad es que no se sostiene. En 1930 se creó la doctrina Estrada, fue un memorándum de la Cancillería, y eso no impidió de que México cuestionara al régimen nazi cuando se anexó a Austria, o no impidió que México rompiera relaciones con Pinochet o que rompiera relaciones con Somoza en su momento. Me parece que México puede tener una posición más activa para que haya elecciones libres en Venezuela. Pero pensando desde los venezolanos, no desde los mexicanos, Fernando, no me quedó clara la respuesta. ¿En qué cambiaría la situación para los venezolanos si México adopta la posición que a usted le gustaría que adoptara el presidente mexicano? Bueno, entre más presión internacional haya, entre más, pues me parece que la dictadura estará más obligada a aceptar una salida democrática. Pinochet aceptó que hubiera elecciones y se decidiera su futuro en elecciones, y no fue precisamente porque tuviera la comunidad internacional de su lado. Al revés, hubo una gran presión para que hubiera una salida democrática. Me parece que México haría bien en esto. A mí me parece que no fue casual que apenas México se declarara, entre comillas, neutral y hablara de este diálogo en abstracto, que Maduro lo tomara y dijera: yo quiero la propuesta mexicana, que me parece que es reproducir lo que ya fracasó en República Dominicana. Me parece que tenemos que ser más firmes. Cuando llegó López Obrador a la presidencia de México, muchos analistas comentaron que en medio de esta vuelta a la derecha que se estaba viviendo en esta región, en América Latina, y también pues tenemos a Donald Trump en América del Norte, era necesario un balance en la región y que de una u otra forma México, siendo un país grande y poderoso, podría hacer ese balance. ¿No estaríamos acá también un poco viendo esa balanza tan pedida por algunos sectores en América Latina? Bueno, pues ojalá así sea. Sinceramente, todavía creo que apenas está comenzando el gobierno mexicano. Sin embargo, para muchos sectores en México no gusta ni la actitud que tiene México hacia Donald Trump, ni la actitud que tiene México hacia la dictadura de Venezuela. Nos gustaría ser más firmes defendiendo a nuestros connacionales en Estados Unidos, a los migrantes en Estados Unidos, frente a una administración pues prácticamente racista de una manera abierta, y también pues ser más promotor de los derechos humanos en Centroamérica y en América del Sur. Andrés Manuel López Obrador se congratulaba con las resoluciones de derechos humanos sobre el caso mexicano. Me acuerdo, con Ayotzinapa y otros puntos se congratulaba. Pues me parece que ahora que somos gobierno debemos promover los derechos humanos y hacer que se cumplan también en otros lugares de América, como es el caso de Venezuela. Sin duda, una posición que reclama no solamente usted, Fernando, sino también otros sectores mexicanos y a nivel internacional. Gracias por estar con nosotros, Fernando Belauzarán, desde Ciudad de México. Gracias, Jennifer. Un placer estar con ustedes. Fuerte abrazo. Igualmente, la crisis política y social que enfrenta Venezuela no solo afecta a las personas, sino también a las mascotas que usualmente solían tener. La historia la cuenta nuestro compañero Fernando Ramos.
La situación en la zona de frontera entre Colombia y Venezuela tiene muchos aspectos, pero nos encontramos con uno que es especialmente dramático y especialmente difícil. Es la situación de estos perritos. Muchos de ellos han llegado a esta zona porque sus dueños los han abandonado. No tienen algunos con qué alimentarlos, los dejan aquí y la policía está haciendo una labor que es la de buscarle la manera de alimentarlos, de llevarlos a mejores condiciones. Capitán Carrillo, ¿cómo llegan estos animalitos acá? Llegan realmente en unas pésimas condiciones, también llegan lacerados de diferentes partes del cuerpo y acá con nuestro médico veterinario que de la Policía Nacional los estamos atendiendo. Algunos están incluso debajo del puente, otros llegan directamente del otro lado de la frontera. Sí, señor. Algunos están ahí debajo del puente. Tenemos otros compañeros de la Policía de Carabineros que los estamos recogiendo para poder realizar ese tipo de actividad con ellos, poderlos bañar, poderles dar una atención médica veterinaria con nuestro médico veterinario de la Policía Nacional de Carabineros de Colombia. Capitán Andrés Carrillo, muchas gracias. Muchos llegan heridos, como vemos aquí, están atendiendo en una de sus paticas y totalmente desnutridos, o sea, en unas condiciones muy lamentables. Le están dando primeros auxilios, otros llegan también aquí sin comer por días. Y los están atendiendo porque, pues, además de las personas, de los migrantes regulares venezolanos que llegan aquí en difíciles condiciones, pues también estas mascotas están siendo, algunas de ellas abandonadas, otras simplemente pasan por sus propios medios hasta este lado. Y pues aquí les están dando ayuda. Después de que reciben esta atención, llegan a centros donde les dan acogida y los tienen para ver quiénes después lo pueden adoptar. Para CNN, Fernando Ramos, Cúcuta, Colombia. Tiene que ver con el en Venezuela también. La batalla por el poder en Venezuela también se libra en los predios de la ONU, donde este martes el ministro de Exteriores de Nicolás Maduro, Jorge Arriaza, acusó a Estados Unidos de promover una agresión contra el gobierno oficialista. Vamos con Jorge Luis Pérez Valeri hasta Caracas para hablar de este tema y sobre lo que dice Juan Guaidó sobre su regreso a Venezuela. Muy buenos días, Jorge Luis, gracias por acompañarnos hoy en Café CNN. Y la pregunta del día tiene que ver con el regreso de Juan Guaidó a Venezuela. ¿Qué ha dicho al respecto desde Bogotá, donde actualmente se encuentra? Muy buenos días para ti, Alejandra, para toda la audiencia. Es la mayor expectativa que se está viviendo en estos días en Venezuela luego de los hechos del fin de semana en los que vimos cómo la oposición intentó ingresar esta ayuda humanitaria a territorio venezolano de manera fallida. Se mantuvo el bloqueo por parte de Nicolás Maduro al ingreso de esta asistencia que se estaba aglomerando allí en Colombia, en Brasil, también en la isla de Curazao. Pero a todas estas, en horas de la noche de este martes, Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, a quien más unos 50 países están reconociendo como presidente interino de este país, también lo están haciendo muchos los venezolanos, exhortaba a sus seguidores a mantenerse con esperanza de que va a volver al país, de que esta lucha que él ha emprendido no puede ser posible desde el extranjero, que lo será únicamente desde el territorio venezolano. Lo escuchamos. Varios de los soldados que han abandonado el usurpador nos han contado cómo uniformaron a cientos de presos para dispararle al pueblo del Táchira y Bolívar. Y además, desde los rangos más bajos hasta los más altos, reprochan saber que una ministra entrega armas y uniformes a delincuentes. En los próximos días, desde la Asamblea Nacional legítima y electa por el pueblo, comunicaremos contundentes medidas que se tomarán al respecto. Y sepan que yo no asumí este compromiso para ejercerlo en un lugar que no sea Venezuela. Así que nos vemos en Caracas muy pronto. ¿Y qué dice la otra parte? ¿Qué dice el gobierno de Nicolás Maduro? Insiste en que el gobierno colombiano está llevando a cabo acciones de desestabilización, acciones que además aseguran están en contra del derecho internacional. Hacía esa denuncia justamente Nicolás Maduro el día de ayer en medio de una asamblea junto a organizaciones que le apoyan, y pues esto dijo, lo escuchamos a continuación. Los detuvimos el 23 de febrero y los derrotamos. Cuando estaban derrotados ya, trataron de montar el falso positivo de que supuestamente el pueblo bolivariano de Venezuela había quemado unas gandolas que traían comida podrida y
No. Fueron ellos mismos. Fueron sus propios delincuentes, Iván Duque. Los delincuentes que usted pagó, que trajo de Colombia y Venezuela. Sus criminales, los que quemaron las gandolas podridas que usted quería meter a la fuerza en Venezuela y que no pasaron ni pasarán jamás. Por la fuerza, nada. Por las malas, nada. Y ayer el tema de Venezuela trascendió las fronteras de este país, se llevó hasta la Organización de Naciones Unidas, donde hubo una discusión en el Consejo de Seguridad. Vimos a muchos venezolanos que quizás no podían hacerle seguimiento a través de los medios tradicionales, entendiendo la censura que hay a ciertos medios internacionales aquí en Venezuela. No es posible verlos, era posible ver entonces a las personas buscando a través de sus redes sociales información, incluso tratando de conectarse con esta señal en vivo. ¿Qué pasó allí? Gilbert Vega nos cuenta en el siguiente reporte. Estados Unidos y Rusia midieron este martes su pulso diplomático durante una discusión sobre la crisis en Venezuela en el marco del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es la segunda reunión del Consejo de Seguridad sobre Venezuela que se ha cumplido en el presente año. Elliot Abrams, el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, denunció que el que llamó régimen de Nicolás Maduro utilizó la violencia para impedir el ingreso de ayuda humanitaria durante el pasado fin de semana. Dijo que los hechos del fin de semana demuestran las intenciones de Nicolás Maduro para mantenerse en el poder, aún mientras se sigue oprimiendo al pueblo venezolano. Maduro quiere mantenerse en el poder en la crisis actual y continúa politizando esto mediante el programa de CLAP, dando beneficios a sus simpatizantes al tiempo que rechaza la asistencia que se necesita. Cualquier tiempo adicional que Maduro pase en el poder es más tiempo que va a utilizar para oprimir al pueblo de Venezuela. Y esto se ha demostrado una y otra vez. Y este fin de semana fue otro ejemplo. El embajador de Rusia, Vasilio Nevensa, salió en defensa de Nicolás Maduro, a quien dice es el único presidente legítimo de Venezuela. Dijo que Juan Guaidó es un impostor y aseguró que está violando la ley en Venezuela. También dijo que la oposición pues no participó en unas elecciones porque lo hizo bajo la influencia de Estados Unidos. También criticó el plan de Estados Unidos y de otros países para introducir la ayuda humanitaria a Venezuela y dijo que lo que se estaba buscando básicamente es alimentar a un pueblo a la fuerza. Yo pienso que aquellos que están hablando sobre el proceso constitucional y la legitimidad de la autoridad de Guaidó sobre la base de la Constitución venezolana entienden que están sonando hipócritas y legalmente vacíos. Es una burla. Lo que observamos es un irrespeto a la ley y los derechos constitucionales. ¿No les avergüenza decir esto? El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, quien también participó en la reunión, dijo que Estados Unidos está liderando, financiando y organizando una agresión contra su país. Dijo que en los hechos del pasado fin de semana se evitó un golpe de Estado y que las fuerzas militares de su país impidieron el ingreso de la ayuda humanitaria sin utilizar la fuerza letal. Aseguró que por el contrario quienes resultaron heridos fueron varios militares y policías y también que los camiones de ayuda, de supuesta ayuda humanitaria, como lo dijo, que fueron incendiados, pues ocurrió esto a manos de algunas personas que lanzaron cócteles molotov desde el área de Colombia. También dijo que entre los escombros, las cenizas, se encontró que había algunos elementos en esa supuesta ayuda humanitaria que eran básicamente artefactos para barricadas y otro tipo de elementos que no constituyen una ayuda humanitaria. Así habló también el canciller Jorge Arreaza aquí en la ONU. En el caso venezolano siempre se ha apelado desde los Estados Unidos y desde los centros de poder occidentales a la necropolítica, a la política de la muerte. Señores, este fin de semana hubo una operación bien orquestada para violar la sagrada soberanía del territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestra Policía Nacional Bolivariana, pudo contenerla sin el uso de ningún tipo de fuerza letal. También dijo el canciller Arreaza, sin presentar mayores pruebas, que los militares y policías venezolanos que ahora reconocen a Juan Guaidó y que se han movilizado hacia Colombia están recibiendo pagos de $20.000. No especificó quién está haciendo esos pagos ni cómo se están haciendo. Elliot Abrams dijo que confía en que esta semana se produzca una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Venezuela y que también esta incluya pues el tema del ingreso de la ayuda humanitaria. Confió en que Rusia no vete esa resolución y dijo pues que sería una vergüenza
que se vetara una resolución que busca simplemente llevar ayuda humanitaria a un pueblo que lo necesita. Gilbert Vega, CNN, Naciones Unidas. Alejandra, aquí en Caracas el día de hoy se espera movilizaciones por parte del chavismo. Nicolás Maduro está llamando a una marcha hacia el sector de Petare, esto es en el extremo este de la ciudad, un sector en el que no suele realizar sus concentraciones, por lo general las ubica en el oeste de Caracas y tiene que ver con 30 años de conmemoración que está haciendo su gobierno sobre el Caracazo, aquel estallido social que, pues, digamos, marcó en parte el génesis de lo que fue el chavismo. Es un suceso en el que suelen referirse su inspiración para luego lo que fue el golpe de Estado que llevó a cabo Hugo Chávez y todos los sucesos que hemos visto en los años posteriores. Sin lugar a dudas, el mes de febrero fue un mes clave en el nacimiento, resurgimiento también de este llamado chavismo en Venezuela. Gracias por acompañarnos, Jorge Luis Pérez Valeri, en Mi Voz desde Caracas. Hacemos ahora una breve pausa, pero al volver...